porque por supuesto que esas bases adquieren esa posibilidad y hacen parte también de la decisión norteamericana de hace 2 años de poner la cuarta flota naval a navegar por las aguas del Caribe de Sudamérica. Decisión contra la que protestó la Cancillería Brasil, que se siente amenazada por la cuarta flota con toda la razón, porque es una flota de guerra apuntada a cometer porciones del mundo mediante la utilización de portaaviones y otro tipo de cosas. Hace parte, y esto salió en la revista Cambio del periódico El Tiempo, de la última estrategia del Pentágono, que se define, señor, de acuerdo con el profesor Tocastian, como la estrategia de la guerra perfecta. Estados Unidos se está entrenando para tener varias guerras al mismo tiempo, guerras grandes, pequeñas, medianas, de todos los tamaños. Y hace parte esta estrategia de una cosa que el señor Chalmers Johnson señala como la estrategia de los locos o los negocios. Chalmers Johnson es un profesor emérito de la Universidad de California. Les prometo que tampoco milita en el polo. Y dice el señor Chalmers Johnson, y lo voy a leer textualmente, dice: la mayoría de estas nuevas bases militares norteamericanas en el mundo constituyen, no, parece ser una figura que no vale la pena entrar en detalles de explicar, desde los cuales nuestras fuerzas, senador y la joven, podrán saltar como ranas muy bien armadas. Repito, nuestras fuerzas, o sea, las de Estados Unidos, podrán saltar como ranas muy bien armadas de un sitio a otro. Los guardas dicen que las bases no son tan grandes, o que están pegadas a bases colombianas, pues no están diciendo nada que le quite gravedad a todo lo que está sucediendo. Y estas bases, senadora Cecilia López, son sobre todo contra Brasil. Y por eso Brasil protesta, porque cualquiera que estudie un poquito de historia entenderá que en el mediano o en el largo plazo, Estados Unidos y Brasil se tendrán que ver en la competencia económica en Sudamérica, disputándose mercados, industrias, producciones agropecuarias, y en ese sentido estas bases ponen en la mira a Brasil como el país más importante del continente americano. Entonces dicen: no, pero que no veo que la demanda sea mala, porque será una base. ¿Cómo engañan a la gente? ¿Cómo es el trabajo de investigar, amigos del gobierno, cómo era la base de Manta? La base de Manta era, estrictamente hablando, una base gringa montada sobre una base ecuatoriana. La base de Manta es el municipio, la base se llama la Royal Park, y el pedazo gringo, que técnicamente ellos lo llaman un foro, un puesto militar de operaciones avanzadas, operaba en el 5% de la base de Manta, pero por supuesto porque no necesitan más. Entonces es verdad que había algún oficial ecuatoriano que controlaba la fuerza de la base de Manta, pero ahí dentro de la base de Manta había una instalación norteamericana del 5% del área, donde los oficiales norteamericanos, por supuesto, hacían lo que se les daba la gana. Y eso es lo que van a hacer en Colombia, pero que lo van a hacer 7 veces. En Palanquero, la base colombiana con senador en la fuerza colombiana, y adentro unas instalaciones norteamericanas donde los norteamericanos van a hacer lo que se les dé la gana, y lo mismo va a ser en Apiá, y lo mismo va a ser en todas partes. Luego, por este lado, no hay diferencia con la base de Malta. Las diferencias, ministros, si ustedes lo saben, la empeoran. ¿Por qué? Porque la base de Malta, según el acuerdo, era solo contra el narcotráfico. Esta ya es lo que quieren hacer en Colombia, según dice la revista Cambio, que es la información que tenemos. Lo que quieren hacer aquí ya es contra el narcotráfico, pero además contra el terrorismo. Pero además, en favor, dicen las cosas que quieren negociar por la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia. Y todos sabemos que el imperio no ha habido agresión que cometa en el mundo que no haya esto en nombre o de la paz, o de la estabilidad, o de la libertad, o de la democracia. Luego aquí lo que tenemos ya no es una base solo contra el narcotráfico, sino contra lo que se antoja a los Estados Unidos, porque por supuesto que no será el doctor Silva o algún otro ministro de defensa o un presidente colombiano que le dirán a los gringos cómo se interpretan estas cosas. Permitirá, dice la revista Cambio, por primera vez en la historia de Colombia, el uso de bases militares colombianas para operaciones en las que intervendrán soldados, aviones y buques de guerra estadounidenses. Luego tampoco nos echen el cuento de que es un pequeño ajustecito a la gran Colombia, que ya era bien mala. Estas bases que instalarán en Colombia superan, que empeoran además de otra manera, amenazarán el Caribe también. La base de Manta solo apuntaba hacia el Pacífico y estas apuntan hacia el Caribe. Y dicen también las informaciones que se tienen, que desde las bases colombianas o las bases gringas en Colombia podrán operar las tropas norteamericanas contra
que así sea, es obvio que así sea. ¿Para qué diablos quieren un C-17? Es un avión de potencia militar impresionante, con helicópteros, etcétera, etcétera, y no es para operar contra terceros países. ¿Qué va a pasar con el mando de las FARC? Ya dice la ironía de la presidenta de Argentina. Entonces el oficial Pérez le va a dar órdenes al oficial que me muero de la risa. No es cierto, no puede ocurrir. Y ni siquiera aceptan que les juzguen a los oficiales norteamericanos en Colombia por crímenes como violaciones, narcotráfico, paramilitarismo. No aceptan ni siquiera esto Estados Unidos. Una de las cosas más vergonzosas de este acuerdo es que un soldado norteamericano o un mercenario, porque va a haber mercenarios también, puede cometer el peor crimen en Colombia y ese personaje no podrá ser juzgado por las autoridades colombianas. Entonces me dicen que unas tropas extranjeras en el territorio nacional que no aceptan que un violador o un narcotraficante lo use en fuertes de Colombia le va a recibir órdenes al ministro de Defensa de Colombia o a el colombiano. Me perdonan, pero eso no es posible ni aquí ni en ninguna parte. Y ya empezaron con los grupos. Ustedes lo van a notar en la intervención, está prohibido por parte de ellos decir que es un tratado, no es un convenio. Porque claro, ahora explicamos por qué no se puede hablar del tratado. Ya no las llaman más, en Ecuador también está prohibido decir que la base de Manta Gringa era la base, y aquí también está prohibido. Ya acordaron, nos dice la revista Cambio, que los buques de guerra gringos no se llamarán buques de guerra, sino buques de Estado, para ocultar realmente lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las 4 razones principales por las que yo pienso que estas bases no se deben aceptar? La primera, mi supuesto, es la más grave, es que la base Hezbollah más se divide primero que nadie contra Colombia, es obvio, ocupan el territorio nacional esas bases y violan la soberanía del país de autodeterminación. Eso es apenas obvio que sea. Les voy a contar una anécdota para que ustedes vean hasta dónde llegan las disposiciones de Estados Unidos sobre Colombia y sobre todo el asunto militar. Esto ya se los conté a los ministros de la Comisión Segunda. El doctor Andrés Pastrana, en una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, contó como aquí tengo las informaciones. El despegue del Caguán, senador, había sido una exigencia del gobierno de Bill Clinton para que hubiera paz Colombia. Ojo, el despegue del Caguán fue una condición del gobierno de Estados Unidos para dar la plaza del Plan Colombia. Y sobre el despegue del Caguán se pueden tener muchas opiniones. También les llega a la Comisión preguntas que supongo que al doctor Valencia Costo le parece una maravilla el despegue del Caguán, y supongo que al doctor Uribe le parece malísimo. Pero lo que quiero llamar la atención es a esto, colombianos. Hay derecho, es aceptable que un gobierno extranjero le imponga a un país como Colombia una cosa de la gravedad de las implicaciones